Gracias a que el corazón posee un cúmulo de células cardíacas especializadas, es capaz de eyectar la sangre hacia los tejidos que metabólicamente lo exigen, mediante dos mecanismos, uno de contracción y otro de dilatación, los cuales los vamos a denominar sístole y diástole, respectivamente. El día de hoy, pues, vamos a comenzar con el estudio de la fisiología del corazón, hablando acerca del ciclo cardíaco. Vamos a revisar una pequeña introducción, ver las fases, los fenómenos de sístole y diástole, y lo más importante, esto correlacionarlo con el diagrama o esquema de Wiggers, que es esa gráfica que hay de los cambios de presión y volumen que existen durante el ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco se define como el periodo de tiempo que existe entre el comienzo de un latido y la producción del siguiente. Esto tiene una duración de menos de un segundo y se la puede calcular. El ciclo cardíaco se lo puede calcular porque es la inversa de la frecuencia cardíaca. Y por lo general, la frecuencia cardíaca de una persona promedio es de 72 latidos por minuto. Entonces, si hacemos las matemáticas, tendríamos en segundos que el ciclo cardíaco es de 0,83 segundos aproximadamente. O sea, el valor que sale de esta división es en minutos, pero lo transformamos a segundos para obtener 0,83 segundos. Bien, ¿y cómo es que se encuentra esto expresado en el electrocardiograma? Tendríamos una onda P, corresponde a la contracción de las aurículas, complejo QRS, que va desde la despolarización y contracción, obviamente, del tabique y ambos ventrículos, y la onda T, la repolarización o la diástole de los ventrículos. Suele existir también una onda U, pero no es de mucha importancia. Y, bueno, este electrocardiograma podríamos hablar a profundidad cuando entremos propiamente el sistema eléctrico del corazón. Así que bien, antes vamos a definir también ciertos términos, entrar a hablar acerca del tema que nos podríamos encontrar. Uno sería el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se define también como la cantidad, el volumen de sangre que se eyecta del corazón hacia los tejidos por minuto. Es importante, por minuto. La cantidad de sangre que se eyecta hacia los tejidos por minuto. O sea, prácticamente la sangre que se eyecta en cada latido. Y también se puede calcular, tiene una fórmula, la cual es el volumen sistólico o volumen latido, que es lo mismo, multiplicado por la frecuencia cardíaca. Y estos son directamente proporcionales, por lo que quiere decir que si aumenta mi frecuencia cardíaca, a la final va a aumentar el gasto cardíaco. Y asimismo, si disminuye, por ejemplo, el volumen latido, el volumen sistólico, va a disminuir mi gasto cardíaco. Y también existen ciertos fenómenos que pueden ayudar a aumentar el gasto cardíaco, como puede ser la precarga, la poscarga, la contractibilidad del corazón y la frecuencia cardíaca, como ya había mencionado, ¿no? La contractibilidad del corazón y la frecuencia cardíaca son netamente dados por ciertos mecanismos neurohumorales. En cuanto a la precarga y la poscarga, va a estar dado, la precarga significa esa presión que existe al final de la diástole. O sea, al final de la diástole vamos a tener un volumen de sangre en lo que viene siendo el ventrículo, y esa presión que va a ejercer se le denomina como precarga. Y va a estar dado principalmente por la capacidad del retorno venoso, de cuánta sangre llega al corazón. En cambio, la poscarga va a ser ese momento cuando esa presión que va a existir, que deben vencer lo que viene siendo los ventrículos para poder eyectar la sangre por las arterias, tanto pulmonar como aorta. Y aquí ya podríamos ir pensando, ¿no?, en ciertas insuficiencias cardíacas que hay. Si tenemos una hipertensión arterial, en estas arterias, el corazón tendría que vencer mucha más, o sea, vencer esa fuerza, esa presión que existe de resistencia para poder eyectar la sangre. Es donde se ocurrirían las insuficiencias cardíacas. Así que bien, teníamos definidos esos términos. Volumen latido, como ya he mencionado, es igual a lo que viene siendo volumen sistólico. Y el volumen que vamos a encontrar en las sístoles va a ser la diferencia de la cantidad de sangre que encontramos al final de la diástole, que sería el volumen al final de la diástole o volumen telediastólico, menos el volumen telesistólico.
Y el volumen telediastólico por lo general es de 120 mililitros y el volumen telesistólico es de 50 mililitros, 50-40 mililitros. Entonces el volumen sistólico o volumen latido correspondería a 70 mililitros. Y esto es la cantidad de sangre que sale del corazón aproximado. Y lo que viene siendo la fracción de eyección es este mismo volumen latido, solo que transformado en porcentaje. Eso es importante también. La fracción de eyección es el porcentaje, es un porcentaje, y el volumen latido es ya en mililitros. Sería el porcentaje, dividimos el volumen latido, que sería 70, sobre el volumen al final de la diástole, 120, y lo multiplicamos por 100 porque es porcentaje. Este valor nos da el volumen telesistólico. La sangre que se eyecta, que sería aproximadamente un 60-50%, ¿no? Entre los valores normales. Este es uno de los métodos de evaluar la fracción de eyección para identificar si existe o no insuficiencia cardíaca, aunque no es de todo cierto, porque yo puedo tener un volumen latido de 30 mililitros y un volumen telediastólico de, por ejemplo, 50. Aquí igualmente me da una fracción de eyección de 60%, pero estos volúmenes son incompatibles con la vida. Entonces el paciente, si no está muerto, sería un milagro. Pero bueno, eso para tener en consideración que no siempre una fracción de eyección de 60 indica que los volúmenes que se manejan en el corazón son los adecuados. Entonces con esto ya vamos a entrar en materia. Sabemos que el corazón tiene el ciclo cardíaco que dura menos de un segundo y se da por dos procesos, uno de sístole y otro de diástole. Empezando con la sístole, existen dos periodos, uno que es de contracción isovolumétrica y otro periodo de eyección ventricular. En cambio, en la diástole tendríamos un periodo de relajación isovolumétrica, otro de llenado pasivo y llenado rápido. El llenado pasivo se llama así porque no existe ningún uso de ATP, de energía, y se da normalmente por fuerzas mecánicas, porque ya vemos que en el corazón la sangre fluye a partir del gradiente de presión. Por ejemplo, las aurículas, cuando se llenan de sangre, estas, al tener una mayor presión, van a tender a ir donde hay menor presión, que sería el ventrículo. Por eso las válvulas auriculoventriculares se abren. Y asimismo, cuando la presión en el ventrículo es mucho mayor que lo que viene siendo las válvulas semilunares, se van a abrir las válvulas semilunares y la sangre va a salir. Y bueno, ya con eso podemos entrar a describir las fases de la sístole. Había mencionado que ocurre un periodo de contracción isovolumétrica y otro de eyección ventricular. Durante la contracción isovolumétrica, iso hace referencia a igual y volumétrica de volumen, el volumen sanguíneo se va a mantener igual, ya que la sangre vino de las aurículas a los ventrículos. Y lo que va a ocurrir en este proceso, uno de los más importantes, es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Por ende, se va a producir el primer sonido. Y dura aproximadamente de 0,01 a 0,02 segundos. ¿Y esto por qué? Porque al cerrar las válvulas auriculoventriculares y las válvulas sigmoideas ya se encontraban cerradas, esto aumenta la presión del ventrículo para que pueda vencer la presión que tiene, si estamos hablando del lado derecho, la arteria pulmonar y del lado izquierdo la aorta, para poder eyectar la sangre. Una vez que se vence esta presión de aproximadamente 0,02 segundos, se vence la presión, lo que pasa es que las válvulas semilunares se van a abrir y ocurre el proceso de eyección ventricular. En la eyección ventricular hay los primeros 2/3 donde se eyecta el 60% del volumen latido, o sea, el 60% de los 70 mililitros. Y en la última fase restante se eyecta el 40% restante. Con esto, esta fase de eyección ventricular, lo que ocurre es que hay una disminución de la presión en el ventrículo. Y ya que la presión que existe en arterias tanto aórtica como pulmonar, ocurre lo que viene siendo un pequeño reflujo de la sangre, ya que la presión de la aorta es menor,
es mayor, y como ya sabemos, la sangre tiende a fluir a donde hay menor presión, y por ende las válvulas semilunares se cierran. Una vez que se cierran, producen el segundo ruido normal y eh, comienza el periodo de diástole, una vez eyectada la sangre. Entonces, cuando se cierran las válvulas semilunares, lo que ocurre es un periodo de relajación isovolumétrica. Ya estamos en la diástole. Ocurre relajación isovolumétrica. Esta relajación isovolumétrica, como igualmente lo dice, va a mantener el mismo volumen. Y lo que va a ocurrir es que los ventrículos se relajan. Esto va sobre todo para disminuir la presión de los ventrículos y así aumentar la presión de las aurículas, ya que ambas válvulas auriculoventriculares y semilunares se encuentran cerradas. Por ende, los ventrículos se están llenando, las aurículas, perdón, se están llenando para poder vaciar su sangre hacia los ventrículos. De aquí ocurre la fase de llenado pasivo, que también lo podrían encontrar en ciertos libros, como que cubre dos fases, una de llenado rápido y otra de llenado lento, pero es llenado pasivo. ¿Por qué? Porque no utiliza energía. Es en la que se van al momento que se están llenando las aurículas en esta fase, como van a aumentar la presión de las aurículas, la presión auricular va a vencer lo que viene siendo la presión del ventrículo y por ende se van a abrir las válvulas auriculoventriculares y se llena el corazón en un 80%. Aquí en esta fase de llenado pasivo, cuando suele existir, cuando es patológico, existe un tercer ruido cardíaco. Y es como ese tipo de galope que se le da. El tercer ruido cardíaco. Y bueno, se llena el corazón en un 80% de sangre y después, en el llenado activo o fase de contracción auricular, se llena el 20% mediante contracción de las aurículas para eyectar propiamente la sangre restante. Porque toda la sangre que llega al corazón tiene que salir, no se puede quedar, a menos que sea un corazón insuficiente. Y esto también nos puede dar a pensar que en casos de lo que viene siendo fallas en las aurículas, no existiría al principio de la patología algún tipo de afectación a lo que viene siendo el gasto cardíaco, ya que por lo general el 80% de la sangre fluye de manera pasiva, sin necesidad de contracción de las aurículas. Y bueno, después de que se eyecta la sangre, el 20% restante se repite el ciclo. Es lo que hemos estado describiendo. Y durante la fase de contracción auricular suele existir, cuando está presente en casos patológicos, el cuarto ruido. El tercer y cuarto ruido se producen sobre todo por el choque de la sangre que existe mientras se está llenando tanto las aurículas como los ventrículos. Así que bien, con eso ha sido todo de ciclo cardíaco. Espero haberme dado a entender y nos veríamos en una próxima entrega. Muchas gracias.